distantes, indiferentes, a la Iglesia. Si somos de Cristo, estamos unidos por todo esto a su Iglesia. No podemos estar en Cristo sin estar unidos con su Iglesia. Así de fundamental es la unidad de la Iglesia. Hay que cuidarla y hay que procurarla. Y como veremos, los oficiales de la Iglesia tienen la gran tarea de cuidar que esa unidad sea enseñada, establecida, vivida y compartida en el cuerpo de Cristo. Necesitamos que personas en autoridad estén velando por la unidad en el espíritu, que es el vínculo de la paz. Pero los oficiales de la Iglesia no solo se hacen necesarios porque la Iglesia tiene unidad, sino también, en segundo lugar, porque la Iglesia tiene autoridad. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. 8 Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. 9 ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra? 10 El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11 El mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. En la antigüedad, cuando un rey conquistaba una nueva región, regresaba a su reino con el botín de guerra. Y en su entrada triunfal repartía parte de ese botín como un regalo para su pueblo. El apóstol aquí usa esa imagen proveniente del Salmo 68 para explicar que cuando Cristo venció al reino de la oscuridad por su muerte y resurrección, ascendió al cielo para ser coronado como rey, y al ser coronado repartió dones para su Iglesia. Él subió hasta lo más alto, no sin antes haber descendido hasta lo más bajo al hacerse uno de nosotros y morir en una cruz por nosotros. Pero al ser coronado en su exaltación, repartió dones en la medida en que él quiso. ¿Y cómo se manifiesta esta gracia y estos dones hacia su Iglesia? ¿Qué estableció Cristo para su Iglesia? Estableció una estructura de autoridad. Cristo no dejó al garete a su Iglesia, sino como parte de su obra redentora para con su pueblo estableció oficiales que guiaran, cuidaran y fortalecieran a su Iglesia. El texto es claro en recalcar que Cristo mismo estableció a personas en ciertos oficios para cumplir una función específica en su Iglesia. Los oficios establecidos en la Iglesia debemos verlos entonces como provenientes de la voluntad de Cristo mismo. No es un capricho humano. No son una añadidura moderna, sino que Cristo estableció una estructura de autoridad para su Iglesia porque así lo determinó por diseño. Pablo menciona un listado de estos oficiales, algunos de los cuales tuvieron una función específica circunscrita a cierta etapa de formación de la Iglesia y otros han permanecido hasta nuestros días. Se mencionan primeramente a los apóstoles. Hoy día, en algunas denominaciones se mencionan a ciertos personajes como apóstoles, el apóstol fulanito o el apóstol menganito. Ese es un uso moderno del término. Pero en el Nuevo Testamento el oficio de apóstol estuvo reservado para una clase de personas específicas cuyo número era muy reducido y específico. No cualquiera hubiera podido ser apóstol, sino un grupo muy estrictamente restringido. Apóstol, en el contexto del Nuevo Testamento, específicamente se refiere a ciertas personas particulares y conocidas, de hecho, por nombre en el Nuevo Testamento, que estuvieron con Jesús en su ministerio y fueron testigos de su resurrección, o bien, como en el caso de Pablo, que recibieron revelación especial de Jesucristo resucitado y fueron comisionados por Jesucristo mismo para establecer los cimientos o fundamentos de la Iglesia. Fueron personas seleccionadas por Cristo mismo para ser los que pusieran los cimientos de la Iglesia, y cuando